Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con una tormenta política a nivel nacional, a propósito del llamado de la Fiscalía General con un escrito de acusación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema al presidente, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En el marco de la posesión de la nueva fiscal, no deja de sorprender la celeridad y la prontitud desde su designación, lo que ha dado un giro al cambio de postura de la Fiscalía, quien en la administración del anterior fiscal general de la Nación incluso había solicitado se precluyera la investigación contra el expresidente. Estamos frente a un caso de instrumentalización del sistema judicial tan característico no solo en Colombia, sino en los países del mundo, o efectivamente la nueva fiscal llegó a imponer un criterio de celeridad en todas las actuaciones de forma indiscriminada, impersonal y abstracta. Es decir, no tienen preferencias por algunos casos específicos. Será un tema que va a dar muchísimo de qué hablar esta semana en el país y a nivel internacional. Otro de los grandes temas que preocupan mucho a la ciudadanía es la inseguridad en el contexto nacional y específicamente en la ciudad de Barranquilla. Por cierto, el día de hoy la Policía Nacional ha emitido una circular azul contra un ciudadano norteamericano que fue encontrado en la ciudad de Medellín realizando actividad de explotación sexual de menores, encontrado con dos niñas en un apartamento, y se ha conocido públicamente que dicho ciudadano en su país tiene abiertas dos investigaciones por abuso sexual infantil. Unas noticias que sus comentarios desde todo punto de vista dan mucho que desear. Nuestra sociedad se encuentra en una crisis permanente y en vez nosotros de estar discutiendo hoy sobre la calidad de la educación, las formas de desarrollar nuestra economía o avanzar en el desarrollo científico y tecnológico, seguimos discutiendo sobre los mismos problemas: judicializaciones, inseguridad y también ahora de ñapa. Se han puesto los reflectores sobre ciudadanos extranjeros en el tráfico sexual y la explotación de menores, pero no se le da mucha cobertura a los personajes nacionales que cometen las mismas actuaciones. Xenofobia, escándalo. ¿Por qué no se le da el mismo tratamiento a los ciudadanos nacionales que están bajo investigación? Un tema interesante, sin que esto justifique que sea quien sea y donde se encuentre quien atente contra los niños debe ser investigado y judicializado con fines de condena. El trato a los niños no debe tener tolerancia alguna. La aplicación irrestricta de la ley debe ser un sentido natural y esperemos que este tipo de noticias no sean una moda que pasan una semana y más nunca se vuelve a hablar del asunto. ¿Dónde están las políticas de prevención a la familia y de protección a la infancia? Sí que existen leyes y disposiciones, pero ¿se aplican? ¿Se cumplen? Vamos a analizar hoy el tema de la inseguridad en el concierto nacional y específicamente en la ciudad de Barranquilla. Se conecta a esta hora con nosotros el doctor Alejandro Blanco. Alejandro Blanco es profesor universitario, investigador, doctor en ciencias políticas, una voz autorizada en nuestro contexto local para hablar de este tema. Doctor Alejandro Blanco,
bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, Julio, un saludo, de igual manera, saludos a la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación, siempre aquí presto para opinar y colaborar de manera humilde en el debate público. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Blanco. Está con nosotros también conectado Hassan Fares. Hassan Fares es líder social, empresario, reconocido influencer, experto en materia de seguridad entre diferentes temas, con una amplísima experiencia en el tema que nos ocupa hoy principalmente, y ha sido ex candidato a la alcaldía de Barranquilla en las pasadas elecciones regionales. Hassan Fares, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Julio, muchas gracias a Julio y muchas gracias a CTV Barranquilla, que CTV Barranquilla siempre es lo que no tiene voz, como uno dice, es el micrófono, el que no tiene voz, tiene que ir siempre a CTV Barranquilla. Y muchas gracias por la invitación nuevamente para seguir hablando del tema más preocupantes que tenemos aquí en la costa y en Barranquilla. Es el tema de aires, el tema de la inseguridad, el tema de la extorsión, el tema de la fractura de familia, de valores, de principios, miles de problemas. Gracias, Julio, y seguimos hablando. Gracias a usted, Hassan Fares, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos acompaña también el doctor Camilo Ernesto Aguilar. Camilo Ernesto Aguilar es consultor en seguridad oficial de nuestra fuerza pública en uso del buen retiro, piloto experto en estos temas de seguridad a nivel nacional e internacional. Doctor Camilo Ernesto Aguilar, bienvenido nuevamente al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Julio César, muy buenas tardes y a todos los oyentes del termómetro, las personas que nos ven, tanto nacional como internacional, un abrazo a los panelistas. Claro que sí, estoy presto a dar los conceptos que me conciernen al tema de seguridad y al atropello que hay a nuestros infantes en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, Camilo Ernesto Aguilar. Inseguridad. Empecemos por un diagnóstico de lo que pasa en Colombia. Algunos departamentos específicos con unas situaciones bastante complejas, como son el departamento del Cauca, el departamento de Arauca, y por supuesto las grandes capitales tienen un alto índice de comisión de delitos. El índice de percepción ciudadana en la ciudad de Barranquilla supera el 62% en cuanto a la inseguridad. En un promedio de encuestas, alrededor del 62% hacia arriba, los ciudadanos en la ciudad manifiestan sentirse inseguros, con una constante preocupación. Doctor Alejandro Blanco, ¿seguirá la inseguridad, el tema de las extorsiones, a la orden del día, sin medidas, acciones, planes y estrategias que ayuden a resolver este problema? ¿Seguiremos hablando de inseguridad? Usted como experto en esta área, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cifras conocemos y cómo podemos ilustrar a nuestra teleaudiencia de lo que está pasando en materia de inseguridad? Bueno, sin duda, digamos, hay un contexto en donde es clave el tema de la seguridad, no solo en Colombia, sino en general en América Latina. Por ejemplo, en Europa hay un conflicto armado, en Medio Oriente también hay un conflicto armado activo y en nuestro continente, en América Latina, también hay dificultades de seguridad. En Ecuador las cárceles están en crisis, en México también hay una crisis de seguridad inmensa, lo mismo sucede en Brasil y por supuesto en Venezuela. Digamos, Colombia no está ajena a este panorama, sin embargo ahí hay un cúmulo de factores que, digamos, permiten explicar lo que sucede hoy en términos de la alteración
en relación a la seguridad pública. Y por supuesto en los departamentos que tú mencionas son claves porque, digamos, esta discusión se da en el marco de un proceso de paz en donde hay un cese al fuego y muchas de estas organizaciones han aprovechado ese cese al fuego para poder nutrirse y ampliar su terreno en términos de las economías ilegales. No se ve, digamos, mejoras en términos de la seguridad, al contrario, las cifras cada vez son más alarmantes desde distintos ámbitos en términos de, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, en términos del secuestro, en términos de aumento del narcotráfico. Entonces, digamos, hay una situación adversa por distintas razones y Colombia, digamos, está en una especie de encrucijada porque hay un proceso de paz, esto que se le llama paz total, pero al mismo tiempo hay unas condiciones adversas en términos internacionales. Ya como última parte de la respuesta, se ha configurado una triada criminal muy poderosa entre los cárteles ecuatorianos, los cárteles mexicanos y por supuesto los cárteles colombianos que, digamos, han alterado en términos generales esto que digamos, la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Y para responder de manera puntual y específica, sí, la crisis de seguridad tiende a aumentar por los factores que acabamos de mencionar. Una crisis de inseguridad que ya no pregunta si la gente es de izquierda, de derecha, roja, azul, verde, amarilla, naranjada, negra, si es que hay un partido con una bandera negra. Aquí no interesan aspectos ideológicos, sociopolíticos y económicos. A plena luz del día se cometen una serie de delitos que en otrora eran circunstancias o situaciones excepcionales, más allá de lo que pasa con la extorsión, el secuestro y, para variar, ahora se está haciendo mucho eco con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hassan Fares, ¿qué está pasando en Barranquilla? ¿Por qué se habla tanto de la inseguridad? Todo el mundo se queja, asesinan comerciantes, empresarios, el hurto está campante y galopante en nuestro contexto, pero no se encuentran soluciones. Seguiremos hablando de inseguridad y este será un tema con el cual tendremos que resignarnos porque parece que no se puede resolver. Gracias, Julio, nuevamente. Primero porque no hay voluntad del pueblo para tumbar el tema de la inseguridad. Pero antes de hablar de ese problema, tú sabes que hace 3 días ha sido que Barranquilla cumplió 211 y todo el mundo le está dando la felicidad a esta ciudad, mientras que yo no puedo decirle feliz, porque Barranquilla no está feliz, porque si tú te identificas emocionalmente o en el diccionario qué significa la palabra feliz, eso significa que ella tiene todas las condiciones emocionales, que está en orden. Entonces, ¿cómo me puedo decir feliz Barranquilla? No. Lamentablemente, mis hermanos, hoy el tema que estamos hablando es el tema de la inseguridad, donde Barranquilla también, nuestra madre, está secuestrada, Julio, por 5 familias. Está secuestrada, está humillada, está maltratada, está ofendida. ¿Me entiendes? Y tiene todos los días, 25 horas al día, las lágrimas no ceden de nuestra Barranquilla en miles de problemas, donde gracias a Dios nuestra Barranquilla ha dado toda la oportunidad y todas las opciones y todas las emociones de una madre querida que ha dado al pueblo para que se mejoren. Así que digo que seguimos luchando por nuestra madre Barranquilla, donde quiero decir a mi madre querida, que ha derrotado en miles de maneras a estos bandidos que tenemos aquí en Barranquilla y los corruptos y los que están a servicio de ellos, pero no pude, Julio, no pude derrotar el silencio del pueblo. Yo lo he derrotado y tú lo sabes. ¿Cuántas veces me han hecho persecución? Y más que 60 veces.
11 veces preso, Julio, por defender al pueblo oprimido, al pueblo indefenso, al pueblo que no tiene voz, ¿me entiende? Luchando contra el sistema, pero el silencio del pueblo también, eso es algo increíble, que nuestra madre Barranquilla, le deseo lo mejor y quiero decirle que Dios te bendiga, mi Barranquilla, que Dios te bendiga, Barranquilla, y la lucha vas a seguir por nuestra Barranquilla a cualquier costa por mi pueblo oprimido, que son nuestros hijos y hijos de Barranquilla. El tema de la inseguridad, Julio, como siempre te ha dicho, es un problema, es un poco muy preocupante, pero sí podemos resolver algunos temas de la inseguridad, pero no estoy de acuerdo con mi hermano, que es el invitado tuyo, que está en toda parte para decir que el problema está en toda parte. Ahí podemos dar el ejemplo de Montería. Mira Montería casi no hay delitos, no hay problema, no hay lo normal de cualquier ciudad. Porque a través de varios gobernantes en Montería, independientemente de las fracturas políticas que hay en Montería han hecho un trabajo tremendo contra la inseguridad y contra la extorsión. Y más que el pueblo está unido con los mismos gobernantes, y los gobernantes así supieron cómo manejar el tema en Montería. Julio, el problema de la inseguridad y la extorsión, como siempre te ha dicho, cuando tenemos unos gobernantes que han venido en una forma corrupta, una forma por el 50,000 pesos, ellos no vienen a cuidar la ciudad, ellos vienen a enriquecerse y se van a Miami, a Francia, a donde sea. Porque no hay amor a Barranquilla, hay amor al bolsillo. Hay problemas que tenemos hoy en día, que tenemos un alcalde que está muy pendiente de su imagen, donde gasta, lo que ha dicho la silla vecina, gasta entre 26 y 50 millones de pesos diario. Esos 50 millones por un mes son, Julio, 1.500 millones. Vamos a decir, divídalo a 300,000 de cada uno de los casas humildes o la clase media para pagar la luz, la energía. Eso significa 5,000 familias puede ayudarlos. Imagínate, nada más en un tema tan increíble que nada más quiere la imagen de este alcalde, lamentablemente. No, hay una fractura tremenda, Julio, entre los gobernantes locales y la policía por un lado y las comunidades. No hay confianza, la comunidad no confíe en la policía, lamentablemente, con todo respeto de la mayoría, pero hay muchos que son delincuentes, hay unos que están a servicio de la extorsión, hay otros que están a servicio del narcotráfico, ¿me entiendes? Aparte de eso, Julio, tú sabes que yo he tenido muchos problemas con la policía, lamentablemente, donde amo a Barranquilla y soy luchador, soy servidor público, soy una persona que amo a mi pueblo y cada rato me ofenden. Mira, hace un mes y medio, Julio, la extorsión de unos policías también tenemos que acabarlos, ¿me entiendes, Julio? Mira, hace un mes y medio, cuando a mí me ofendieron, me persiguieron del 82 hasta la 76, me bajaron del carro, me mandaron un mensaje de uno del secretario de salud, un mensaje que hizo la vuelta la misma policía diciéndome, no te va a quedar quieto, cara, ya tú sabes, no puedo decirlo aquí, donde yo no puedo quedar quieto porque yo no le tengo miedo cuando se trata de un policía que utiliza lamentablemente el arma y utiliza el uniforme por bienestar de los corruptos o las bandas criminales, donde tengo que enfrentarlo, donde lamentablemente muchos me han, ¿me entiendes? Me han criticado, pero ellos, ¿me entiendes? Entonces el problema que tenemos, Julio, la policía ¿cómo le llaman? Los gobernantes locales tienen que acercarse más a las comunidades, tienen que hablar más con ellos, tienen que escucharlos, saber cuál es su inconveniente, cuál es su problema, en qué forma pueden ayudarnos. En esa forma podemos tener 1.200.000 policías, Julio, que es el censo de Barranquilla, sin tener tantos gastos. Y ese gasto de seguridad, inviértalo en temas de social, Julio. Créame, Julio, si esa gente, ellos invierten en temas social, Julio, la misma comunidad se vuelven policía. Calidad de trabajo y no cantidad de dinero. Pero tenemos unos gobernantes, Julio, que llegaron en una bandeja de oro, nacieron en una bandeja de oro. Son sordos mudos. Ellos
Ese es el trabajo de ellos y son aplaudidos de muchos, Julio, traidores. Hay muchos líderes que también están a servicio de ellos. Entonces, todo eso está afectando nuestra ciudad, está afectando nuestros jóvenes, en nuestros menores de edad, porque eso es una novela y una forma de una a otra donde la sociedad se reparte en mil maneras, mil problemas. Ahora, si voy a hablar de la inseguridad, voy a hablar de eso, no termina el programa y no termino. Entonces tenemos que ver la esencia del problema, de dónde sale, cuál es el inconveniente, cómo podemos resolver ese inconveniente. Debemos tener una policías que están a servicio de la comunidad y que no se sienten estresados, no se sienten maltratados, no se sienten ofendidos, no se sienten amenazados. La comunidad no va a colaborar y hay otra parte de las comunidades, Julio, no colaboren, vean un hurto, un problema y ellos quedan mirando. Entonces, si no estamos unidos, eso es imposible, es imposible. Yo quiero que el pueblo pierda el miedo, Julio, porque si el pueblo no pierde el miedo, imposible por el bienestar de Barranquilla. Queremos unos policías, necesitamos que la policía, mira, Julio, has hecho lo imposible para que la misma policía tenga la inteligencia sobre policía, en el norte como en el sur, pero no me escuchan, porque el problema más grave que tenemos es esto. Necesitamos, ¿cuándo tú has visto que hay un problema entre donde los delincuentes y la policía en el sur? Nunca. Ojalá que Dios quiera que no pasa nada a nuestro querido policía, porque la mayoría son policías buenos. Y como te han dicho, yo fui 18 años policía cívica, yo amo mi ciudad, amo la policía, pero tenemos que saber, tenemos que tener una visión muy clara y una misión muy organizada y una acción sin clemencia contra la extorsión y contra la empresa Aires, contra la delincuencia, hermano, pero un trabajo de calidad. Y no estamos pendientes de la imagen del alcalde que tenemos aquí y seguimos hablando. El tema de la inseguridad generalmente está asociado a el narcotráfico. El narcotráfico genera múltiples problemas en la esfera social. La corrupción, el consumo, el financiamiento de las organizaciones o las bandas criminales y principalmente la alteración del orden público que pone a la ciudadanía bajo zozobra y amenaza. Según algunos reportes y estudios de opinión en la ciudad, existen barrios donde la gente tiene temor hasta de asomarse a la puerta de su casa, porque en la plena puerta de su casa puede ser sujeto de un delito, principalmente como el hurto. Esta situación parece ya hacer parte del hábitat, del ecosistema. Los ciudadanos están resignados y optan simplemente por no salir, por encerrarse, por protegerse, y cuando llega la noche, usted ve algunas zonas de la ciudad prácticamente despobladas porque todos están encerrados en su casa. La vida nocturna parece una imposibilidad, pero eso no ocurre solamente en la noche, ocurre también en horas del día. Doctor Alejandro Blanco, para cerrar este primer segmento sobre la inseguridad, solución a la vista, ¿qué se puede hacer para superar esta sensación de zozobra, esta sensación que tienen los ciudadanos de que se cometen delitos y que no pueden permanecer seguros ni transitar libremente, ya no solo en zonas retiradas, sino en la misma cuadra donde queda su casa? Bueno, allí hay un tema interesante frente al qué hacer en este momento. Digamos, ya hay un conjunto de diagnósticos, la sociedad civil, la academia, distintas organizaciones y el mismo Estado tiene diagnósticos de qué es lo que sucede a nivel. En este sentido, creo retomar una de las promesas de campaña del actual alcalde, en donde en términos de lo administrativo prometió una secretaría de seguridad, porque en la actualidad lo que existe es una oficina de seguridad que depende a su vez de la Secretaría del Interior. Entonces yo creo que
robustecer todo el ámbito institucional es un aspecto clave. Es decir, la creación de esta secretaría permitiría un mayor presupuesto, mayor dinamismo, mayor capacidad institucional de respuesta, porque digamos hay un problema hoy estructural frente a la seguridad. Hay dos grandes economías ilegales que están tomando mucha fuerza, digamos por un lado el narcotráfico y por el otro lado la extorsión, que por cierto es el delito junto con el hurto de mayor impacto que más daño está causando en la ciudadanía barranquillera y en el área metropolitana en términos generales. Por ejemplo, UNDECO resalta el dato de cómo, con esto termino, ahí está sonando como una alarma, pero resalta el dato en torno a cómo se han cerrado más de 200 establecimientos comerciales en los últimos 90 días y cómo en general este gremio es el más golpeado de todos. Gremio bastante golpeado, además, por la altísima afectación de la extorsión, el hurto y la acción permanente de la delincuencia común. Doctor Camilo Ernesto Aguilar, ¿seguiremos permanentemente bajo zozobra, bajo amenaza, sin poder asomarnos la mayoría de los barranquilleros a las terrazas y sin encontrar alguna solución a la vista? ¿Podemos algún día superar o podremos algún día superar este tema que ya se ha vuelto recurrente y cansón todos los días tener que hablar de inseguridad? Hombre, Julio César, en el momento se ve como lejano ese sueño y sería muy triste pensar que es algo utópico, pero resulta que eso está al alcance de los gobernantes y está al alcance de la voluntad de la misma ciudadanía. Lo que pasa es que la seguridad es un tema que uno no lo puede desaparecer, la inseguridad, perdón, es un tema que usted no lo puede desaparecer de la noche a la mañana, así refuerce los estamentos públicos, las Fuerzas Armadas. Esto es un tema que tiene que comenzar desde la educación en la casa hasta la inversión por parte de los gobernantes. Tiene que haber un triage llamado educación, emprendimiento y empleo. Tiene que ir unido de la mano la inversión social para que estos temas vayan lentamente equilibrando la balanza. Si no hay inversión social, si no hay un equilibrio y una oportunidad permanente, es prácticamente imposible, o como lo dije ahorita, utópico, que logremos una estabilidad y una seguridad, porque cuando el hambre entra por una ventana, por la puerta entran las malas cosas y los malos hábitos. Colombia se dejó permear hace mucho rato del narcotráfico. Colombia estamos llenos de bandas, de temas internacionales como los mexicanos, y fuera de eso ahora llegó la cultura albanesa que ya invadió Ecuador y la tiene totalmente copada y ya está llegando del sur del país a la totalidad del territorio nacional. Entonces es un tema que tenemos que tratarlo desde la parte más baja, desde su raíz, para ir lentamente cubriendo esos aspectos que Colombia tiene falencias, pero si usted mira la economía colombiana, gran parte del PIB o del consumo interno del diario vivir colombiano está basado en narcotráfico y en divisas. Las divisas que llegan del exterior, que no necesariamente son ilícitas, sino son de esas personas que se fueron al exterior a trabajar, a someterse a cualquier tipo de trabajo con tal de subsistir a su familia aquí en Colombia. ¿Qué piensa usted que sería Colombia si no tuviera esas divisas? Y si no, hay un lavado de activos grandísimo, que es el que permite el narcotráfico. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar divisas y narcotráfico versus estabilidad, versus empleo y versus seguridad? Ese tema es un tema de alto turmequé que hay que debatirlo social y políticamente para poder aplicar esas funciones. Sí, es cierto, hay un problema tanto en las instituciones armadas
como en las alcaldías y gobernaciones, son las estadísticas, el tema estadístico con el cual engañan a la gente, con el cual le dicen que este año el carnaval estuvo excelente porque tuvo 14 muertos y que estuvo el 60% más sano porque el año pasado hubo 30 muertos. Uno dice, ¿cómo va a ser un carnaval más sano porque hubo 14 y no 30? No, es que con un solo muerto ya es grave una fiesta. Entonces, el tema de las estadísticas con el cual aprenden a maquillar los resultados, el tema del empleo cuando pasaron al desempleado y lo ascendieron a ocupado, y eso fue lo que hizo generar la informalidad. Estamos con un 60% de informalidad. Entonces, la informalidad de cierta manera le conviene a los gobernantes porque genera un nuevo ítem llamado ocupación. Entonces, hay tantos temas para llenar la fuerza pública. Tampoco está bien cuando de pronto por ahí el señor presidente dijo el tema del policía y que sabía dónde quedaba. Sí es verdad hasta cierto punto, pero uno no puede generalizar absolutamente a toda una institución de 120.000 miembros, de los cuales el 90 y algo por ciento, por no decir que el 99 lo están haciendo de manera proba, a venir a demeritar un trabajo que lo que hace es totalmente bajar la moral de ese centro castrense o de ese grupo castrense que 24 horas al día trabaja. Entonces hay que fortalecer la fuerza pública, hay que tecnificarla. Yo lo dije en un programa que las cámaras, los drones son policías que no tienen vacaciones, que no se enferman, que no piden permisos y están permanentes. O sea, hay que unir tecnología, hay que aplicar inversión social para poder comenzar a navegar en contra de lo que aparece corriente y poder sacar adelante esta estadística tan nefasta que tenemos en este momento en Barranquilla y en todo Colombia. Muchas gracias. Una estadística en Barranquilla y en todo el país que sigue preocupando, pero además sigue afectando a la mayoría de los ciudadanos en todo el país. Hassan Fares, ¿tendremos que resignarnos a esta situación de inseguridad o hay posibles soluciones, planes, acciones? Usted que se ha reunido de primera mano en los barrios con los grupos que participan en actividades directivas, haciendo un trabajo social para que dejen esas malas prácticas y se incorporen a la actividad productiva. ¿Cómo reaccionan ellos frente a un consejo de dejar la empresa del delito por ocuparse en acciones específicamente dirigidas a el trabajo legal, lícito y transparente? Julio, bueno, yo antes de hablar más del tema, las condiciones en Barranquilla y el departamento más que todo beneficia para que nosotros podamos tener una ciudad, un departamento mucho más pacífico que otra parte, porque el departamento es muy pacífico, muy amable, no le gustan los conflictos. Encima de todos los inconvenientes, se educan en la paz y en una forma, muchas educaciones, ¿me entiendes? Y no le gusta la violencia. Pero eso no significa que no tenemos que luchar contra la injusticia, no contra la gobernantes indignos o contra la agresión del sistema o contra la corrupción o contra la extorsión o las bandas criminales. Yo, dentro de mi proyecto, Julio, yo tenía la solución. Dos de las soluciones, como siempre he dicho, para no volver a repetir, es el primero, donde los gobernantes locales y la policía deben ser más amables y llegar más a hablar y escuchar y entender y revisar. Y, ¿entiendes? Aparte de eso, dentro de mi propuesta, Julio, una de las soluciones, yo tenía en mi proyecto una propuesta que hay más que 120 productos, son de alta rotación en todo el territorio nacional, y nosotros dentro de mi propuesta tenía un banco de alimentos. Encima de eso nosotros íbamos a educarlos de que sean empresarios y no empleados, porque el problema más grave de Barranquilla, mi hermano querido, la familia educan a sus hijos a ser empleados, no lo educan a ser empresarios. Tú piensas profundamente, también eso afecta, porque siempre el empleado se siente que está esclavizada, que no está cuidando a los hijos, que está esto y lo otro. No quiero hablar de tanto, pero cuando uno educa a sus hijos a ser empleados y no
empresarios, eso comienza. Entonces, el día que quiere meter en el empresariado, eso significa que emocionalmente se le mete el miedo, el pánico. Pregunta, no sé si me va bien, no tiene la experiencia, ¿por qué? O la cultura de ser empresario, ¿me entiendes? Esos 120 productos, Julio, era para generar dieces de miles de empresarios, y esos empresarios generan más empleos dentro de los empresarios. Empleos, siempre todos los candidatos en este tiempo voy a hacer. Eso es imposible porque yo soy empresario. Tú no puedes estar pendiente del genio del empresario o del fabricante o de la persona, porque hay empresas que están jodidas, hay empresas que suban, una que bajan, uno que quieren bajar gastos, otras de miles de maneras. No podemos estar pendientes de eso, Julio. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es generar empresarios, microempresas. Hay 120 productos, por ejemplo, la escoba, productos de aseo, esto, el otro. Son productos que no necesitan, son maquinarias de 60 centímetros, perdón, 1,20 por 60. Y son 120, incluido traer granos como nosotros, si somos un gobernante digno, traer, por ejemplo, la lenteja, traerlo de Canadá, porque la mayor parte. Entonces nosotros entregamos a nuestra gente, entregarle las bolsitas, las maquinarias, cómo se lo puedes empacar. Estamos dando un ejemplo porque no hay tiempo de hablarte de todo. Eso genera empresarios, aparte a la fuerza, pues, pero una buena. Entonces nosotros como banco de alimentos y vamos a comprar la producción de estos 120 productos. Aparte de eso, nosotros queremos enseñarle cómo es la calidad, dónde compran su materia prima, cómo la calidad de que exige el mercado. Vamos a presentarlo, por ejemplo, estamos hablando de un tema, pero son miles. El tema de los granos, vamos a presentarlo a los tenderos. Vamos a ofrecerlos y apoyar a los almacenes de cadena. Hay algo que quiero decirte, Julio, que me acordé ahora. Mira, en nuestro departamento, todo, tú entras a Viva, tú entras al Éxito, tú entras a Carrulla, tú entras a Olímpica, no hay casi nada de nuestro producto del departamento. Todo es importado. Perdón, todo es del interior. La mayoría. ¿Por qué? Porque tienen al pueblo entretenido en el trago, en la droga, en la extorsión, en muchas cosas. Entonces, lo que necesitamos, Julio, 2 casos para acabar con eso. Unos gobernantes dignos que llegan al corazón del pueblo, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos. Tienen que llegar a los barrios para hablar con los jóvenes, para hacerle algunas cosas, ¿me entiende? Y hacerle un proyecto, aunque son menores de 18 años, ¿me entiende? Entonces, sí, yo también, tú sabes que siempre lo he reunido con las bandas criminales o otras bandas, yo siempre lo hago. Yo no le tengo miedo porque son gente, no es mala gente, simplemente por la necesidad que no tienen ¿cómo te digo? La paciencia, porque siempre lo digo yo, deben tener paciencia porque si te cierras 100 puertas, siempre hay una ventana que Dios te lo deja, porque a veces Dios te prueba tu paciencia. No te desesperes. Todo en la vida es así. Aparte de eso, Julio, yo siempre cuando hablo con las bandas criminales, yo siempre la digo, ustedes tienen 3 caminos: asesinados, la tumba o fugitivos. Y aparte de eso, ustedes van a ser una vergüenza para tu familia, para tus hijos si lo tienen, para tu barrio y para nuestra ciudad y para nuestra Colombia. Ahora, quiero hablarte del tema que la inversión es para esta gente, proyecto para los delincuentes. Yo lo has hecho. Yo compré carritos para que venden verduras, ¿me entiendes? Yo tengo que pasar paso por paso. Cuando nosotros traemos con 2 en el barrio de las Américas, 2, no hemos podido. Julio, ya lo compramos aquí en Paseo Bolívar, lo fabricaron y todo, le hemos llevado al mercado a los muchachos para que hagan y yo lo pago y le hemos dado la experiencia día a día que tienen que hacer. Resulta, Julio, que ellos no, yo le dije, bájanse un poco porque allá está el centro, allá pueden vender más, no te quedes ahí quieto. Nadie es profeta en su tierra, bájenle un poco. Me dicen, Hassan, nosotros no podemos bajar mucho porque nosotros tenemos que pagar cuotas a los policías que están por acá. Y si ellos no se dan cuenta que nosotros estamos para allá, van a pedir cuotas más altas.
Entonces, siempre hay traba, siempre hay fractura, siempre le hemos dicho con todo respeto de la mayoría de la policía, Julio, porque como te dije, yo amo a la policía. Yo fui 18 años policía cívica. Yo regalaba 18,000 juguetes cada año a la policía en el tiempo de mi general Serrano, mi general Castro, mi general, ¿me entiendes? ¿Ya? Yo fui el que hice la remodelación del despacho de la primera dama allá cuando tienen algún que quieren temperatura. Yo amo a mi policía, pero abren los ojos, porque hay algunos que están dañando la imagen de toda la institución, ¿ya? Entonces, mi hermano Julio, necesitamos emprendimientos microempresarios, necesitamos clientes de estos 120 productos y queremos presentarlos a los tenderos, a lo que sea, a las tiendas o los almacenes o la de cadena para que nosotros en una forma u otra decirles, señores, compren a esa gente que ya tienen, ellos cumplen las normas, porque nosotros vamos a enseñarles cómo cumplen con las normas, la norma de calidad, cómo pueden sacar certificado de todo eso, certificado sanitario, cómo hacer su propia marca, porque yo quiero que Barranquilla se convierta en marca y prestigio para él, para su familia, para su ciudad, hermano. Pero lamentable, la lucha sigue, pero no ha podido. Hay que intentar articular esfuerzos. La responsabilidad de la seguridad está asociada a todos los componentes de la sociedad. No se puede pretender responsabilizar a los mandatarios de turno de un problema que ha sido tradicional, histórico y permanente. Un problema que aparentemente no tiene solución, pero que si las autoridades, la sociedad civil y la comunidad en general se pone de acuerdo, sin duda alguna se puede resolver. La política criminal está marcada por principios y por valores colectivos. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Otra gran noticia que ha sacudido la opinión pública nacional ha sido el llamado a juicio por parte de la Fiscalía del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Doctor Alejandro Blanco, esta actuación de la Fiscalía demuestra el nivel de celeridad, de compromiso, de eficiencia, de eficacia a partir de la designación de la nueva fiscal, considerando que la intervención en la fiscalía anterior había tomado una postura inclusive de solicitar el archivo o la preclusión de la investigación contra el exmandatario. Hay un cambio en la política, en el rumbo de la investigación, y se está demostrando eficacia y eficiencia por parte del órgano investigador, o por el contrario, es un caso de instrumentalización de la justicia, como ya están diciendo algunos miembros de partidos de oposición? Bueno, yo creería que en primer lugar, digamos, uno de los temas más recurrentes de la vida política colombiana sin duda tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe. En este sentido, este caso ha tenido flujos y reflujos, es decir, hay distintos momentos que tienen que ver con digamos, las dinámicas judiciales que se mueven alrededor del expresidente. Sin embargo, en este caso, pues no creería que haya evidencia suficiente para, digamos, señalar la actual actuación de la Fiscalía en términos de una persecución política, ni mucho menos porque en otros gobiernos o desde otros gobiernos ha venido sucediendo lo mismo. Es decir, esto hace parte de los flujos y los reflujos que tiene las dinámicas judiciales en contra del expresidente Uribe. De hecho, en el anterior gobierno, a pesar de que lo intentaron, no pudo precluirse. Es decir, no creo que exista evidencia suficiente, porque esto no ha sucedido solo en este gobierno, sino en distintos
en distintos gobiernos. Esto, bueno, por ejemplo, el caso también de Salvatore Mancuso, digamos, hace unas semanas estábamos discutiendo si tenía o no Mancuso razón o si tenía las suficientes evidencias y hoy es, digamos, el tema de la fiscalía. Y ya por último, todo lo que tenga que ver con Álvaro Uribe, dada su, digamos, robustez ante la opinión pública, tanto a favor como en contra, digamos, van a surgir opiniones políticas alrededor de ello. Entonces, creo que esa va a ser la dinámica por un largo tiempo alrededor del tema. Una situación entonces que pareciera que dependiendo de quién es el investigador, se le da un enfoque distinto en la fiscalía y en la gestión del exfiscal Barbosa. Se solicitó 2 veces la preclusión de la investigación y a un mes de la designación de esta nueva fiscal general de la Nación, se llama a juicio al expresidente de la República, Hassan Fares. Estamos en presencia de un caso típico de lo que es una forma de instrumentalizar la justicia, o por el contrario, llegó esta nueva fiscal con celeridad en un mes llamado a juicio al expresidente, y desde su óptica, ¿esto tendrá algún impacto en el panorama político nacional? Julio, primero no puedo hablar mucho del tema de lo que está pasando el día de hoy, que fue una noticia impactante para muchos y de alegría de mucha gente del expresidente Uribe. Porque eso hay que dejarlo en todo modo al juzgado, pero yo te garantizo que hay problemas políticos. Eso no es, le llegó por llegar, eso ya es un problema entre la izquierda y la derecha, donde tu hermano Hassan no pertenece a ninguno de los dos, pero los dos son respetables siempre y cuando hagan el bien. El tema del problema, Julio, entre la izquierda y la derecha no es el problema entre Uribe y Petro a veces. El problema es la gente que tienen alrededor, estos venenosos que ellos están generando son muy venenosos. Entonces ellos están generando problemas y mucha división, ¿me entiendes? Porque hasta donde yo tengo entendido, el presidente Petro me invitó varias veces, cuando él, para que ellos sean parte del gobierno en una forma u otra. Y hasta donde tengo entendido, él fue asesor de Petro por WhatsApp. Eso no tengo prueba, pero eso así fue. Pero quiero hablar un poco del presidente Uribe. Uribe ha sido un gran precedente para muchos. Independientemente de la otra parte, no podemos olvidar que el presidente Uribe en sus 8 años, hermano, independientemente de su problema, que fue asesino, que fue el otro, el tema que él, en sus 8 años de gobierno, el presidente Uribe ha mejorado la economía, ha acabado con la delincuencia, ha acabado con la extorsión. El presidente Uribe ha traído muchas inversiones extranjeras, ha dado confianza a los inversionistas nacionales. Has hecho leyes que sin afectar a los empresarios, mucho menos a los demás. Pero, ¿qué es lo que no estoy de acuerdo con el presidente Uribe? Que él se mete mucho en problemas de países como Venezuela, como Cuba, como porque hasta donde yo sé, tú tienes que resolver el problema de tu casa, ¿ya? Antes de resolver los problemas de los demás. Así que cada presidente hace cosas buenas y tiene cosas malas, Julio, ¿ya? Entonces, el tema de la fiscalía, y eso yo creo que es un problema político, y yo pienso que Colombia debe hacer algo como has hecho en el Líbano en la guerra civil, donde había muertos, dieces de miles, hasta que ellos llegaron de acuerdo y las leyes sacó el Congreso de allá, sacó una amnistía general. Y es muy necesario, Julio, bajo condiciones, por supuesto, porque nosotros estamos a punto de una guerra civil. No puedes decir que el presidente Uribe no tiene su gente y el presidente Petro no tiene su gente, pero ganan o pierdan, son hermanos, se pierden todo. ¿Tú me entiendes? Ganan o pierdan es igual para nosotros, porque la pelea entre hermanos, ganar o perder, da lo mismo, Julio. Así que el presidente Uribe
No sé, tiene que enfrentar lo que dicen, pero yo estoy seguro que es un problema político más que un problema, porque en sus 8 años fue el presidente más votado. Yo quiero decirte algo, todos los problemas que ha tenido Uribe lo trajo Santos y lo trajo Duque. Ellos fueron que hicieron esa carga tan tremenda al presidente Uribe. Independientemente si estamos de acuerdo con Uribe o no estamos de acuerdo con Uribe, Uribe tiene sus cosas buenas, has hecho mucho por su departamento, has hecho mucho por Colombia en el tema empresarial, pero no hizo nada en el tema social. ¿Ya me entiende? En el tema social no hizo nada. Simplemente sacó acción, Familia en Acción, donde fue un desastre para el pueblo, porque esa Familia en Acción lentalizó mucho el progreso y la gente comenzó a tener más hijos en el sur. Tú vas al sur, parece una feria todos los días que voy para allá. Entonces eso ya es una carga pesada también para los gobiernos en turno, Julio. ¿Me entiendes? Así que yo no quiero hablar mucho del tema judicial porque yo no sé si está culpable o no culpable. Yo hablo sobre una lógica, sobre lo que yo sé y sobre lo que yo conozco. Bajo esta óptica, entonces, este tema sin duda va a provocar un movimiento telúrico en la actividad política nacional. Se trata de uno de los líderes, si no el líder más influyente de este siglo en Colombia, desde lo que va del 2002 hasta este 2024. Recordemos que es el único candidato presidencial que ha sido elegido en primera vuelta 2 veces. Ningún otro ciudadano en la historia reciente de Colombia ganó elecciones presidenciales en primera vuelta y el expresidente Álvaro Uribe lo hizo en 2 ocasiones. Además, ha puesto a 2 sucesores en el ejercicio del poder. La primera administración de Juan Manuel Santos y la reciente administración de Iván Duque, quienes fueron militantes de los partidos políticos que seguían su accionar. Bajo esta perspectiva, entonces, habrá que ver, porque no deja de sorprender que en un mes se haya cambiado la estrategia de la investigación y después de solicitar preclusión, ahora la misma institución solicita un llamado a juicio. Doctor Camilo, una pregunta específica. ¿Va a tener esta situación del expresidente Álvaro Uribe Vélez una implicación en materia de seguridad? ¿Tendríamos razones para preocuparnos sobre una polarización todavía más alta que pueda llevar a problemas de seguridad asociados a militancias y pertenencias políticas, o todavía no tenemos elementos para un análisis en este sentido en cuanto al llamado a juicio por parte de la Fiscalía al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Parece que tenemos problemas de comunicación con el doctor Camilo. Y le extiendo la pregunta entonces al doctor Alejandro Blanco. Doctor Alejandro Blanco, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Instrumentalización de la justicia, cambio natural? ¿Y bajo qué sentido podría tener una afectación en la seguridad de los colombianos por la altísima polarización, o todavía no hay elementos para alertarse sobre el impacto en materia de seguridad que tendría una decisión como esta? No, sin duda, digamos, la polarización con respecto al tema de Uribe también hace parte de la dinámica cada vez que, digamos, sucede en este tipo de hechos. Yo no creo que se dé mayor afectación en términos de orden público. Ya en algún momento a Uribe, digamos, hubo una captura en donde se le dio casa por cárcel de manera preventiva. Hubo movilizaciones que no generaron mayor impacto en términos de orden público, que al contrario
movilizaciones, es decir, protestas en la legalidad de la constitucionalidad. Y si bien, como tú muy bien mencionas, es un líder, por supuesto, no peso y terreno en términos de la opinión pública, y hay que así evidencian. Es decir, no es el mismo Uribe que tenía la capacidad de ganar las elecciones en primera vuelta ni de colocar presidente, y digamos que hoy Gustavo Petro siendo presidente demuestra que en efecto Uribe ha perdido terreno en términos de la opinión pública de manera favorable. Y por lo tanto me permite plantear en últimas que no creo que se genere, digamos, dificultades en términos del orden público, más allá de protestas que son normales, digamos, en este tira y jala que genera la polarización. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Blanco, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al resto de los panelistas y, por supuesto, a la teleaudiencia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Blanco. Hassan Fares, para ir concluyendo, ¿considera usted que este llamado a juicio al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, podría tener un impacto en la seguridad política, considerando la alta polarización en la que está nuestro país? ¿O por el contrario, todavía no hay razones para pensar que esto pueda exacerbar los ánimos en los militantes simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe y los simpatizantes de la izquierda colombiana por la celeridad y prontitud de la actuación a partir de la nueva fiscal? Julio, bueno, en temas de, como te has dicho, en temas de justicia uno no puede opinar muy profundo porque tú no sabes exactamente dónde están las pruebas, cómo lo están condenando, por qué se trata, quién fue el que impulsó nuevamente el tema. Pero siempre te ha dicho, en el Líbano nosotros hemos hecho algo muy bueno, por eso se acabó la guerra civil y había dieces de miles. Había que hacer una conciliación nacional, porque no hay algo más bello, Julio, que la paz, ¿me entiendes? El presidente Uribe ha sido muy bueno en su tiempo, para mi aspecto, en el tema de inversiones, en el tema de empresarial, en el tema de la economía, en el tema de la construcción, en el tema de generar empleos, pero no estoy de acuerdo con el presidente Uribe siempre cuando él menciona a Chávez en malos momentos, porque Chávez es un personaje, tiene millones de personas también que lo quieren. No me agrada cuando él ataca a Cuba por sus problemas, porque es problema de ellos. Cuando viene un opositor de Cuba, ¿cómo se llama?, de Venezuela, entonces él se reúne con él. Eso ya es algo que él se está metiendo el dedo donde no se debe, ¿ya? A Venezuela hay que respetar a Venezuela. Hay un inconveniente en Venezuela, igual que Colombia. Nosotros tenemos que ser conciliadores. El presidente Uribe tiene que ser conciliador. No sé si todavía puede o no. O el presidente Petro, ¿ya? El único problema, Julio, que tenemos hoy en día, que estamos a punto de una guerra civil por la ignorancia de la extrema izquierda, igual que la extrema derecha. Entonces, ambas partes, como el presidente Petro, como el presidente Uribe, no están llamando la atención de la agresividad de ellos, porque la agresividad de ambos es para tener más audiencia, pero ellos no saben que están tratando un país que tiene tantos problemas. Tenemos conflicto armado, ¿me entiendes? Tenemos muchos inconvenientes. Entonces, la idea de llamar a la guerrilla, a la ELN, a nuestros hermanos buenos de la ELN, a la guerrilla de la FARC, a los buenos de la derecha, ¿me entiendes? Porque no todos son malos. Hay unos izquierdones peores de los derecha, y hay unos de la derecha. Entonces, tenemos que pasar esta página, mi hermano, y no mirar hacia atrás, porque es como tú
tiene que pensar en tu futuro. Jamás tú puedes mirar el pasado. Vamos a mirar el futuro, el presente y el futuro. Y esa patria pertenece al presidente Uribe encima de todo el mundo. Y esa patria pertenece al presidente Gustavo Petro encima de todo. Entonces, ellos tienen que llamar a los extremos que lo calman, porque estamos a punto de un conflicto. Mira lo que está pasando con Aires, Julio. Mira lo que está pasando con Aires. Aires es una agresión, ¿me entiendes? Una agresión tremenda y es una empresa privada, ¿ya? Y nadie ha podido con ella y tiene la protección del sistema. Ahora, yo soy luchador contra el sistema, ¿ya? Pero es que necesitamos unión. El tema de la salud es desestable. ¿Cómo te digo? Detesto hablar de ese tema porque yo lo he vivido en la pandemia, Julio. Un año en la calle, en las clínicas. Yo he visto cómo la gente que andan con el COVID enfermo, que lo tratan como animales miserables. Y el tema de yo defiendo las cosas como es, si es de Uribe o de Petro. Petro lo que está haciendo es lo correcto en un 80%, pero tiene que construir sobre lo construido. No puede acabar con el sistema de salud, se lo está haciendo, no sé, espero que no. Él tiene que construir sobre lo construido y derrotar la corrupción dentro del sistema donde EPS, Sanitas, Julio, te quiero dar esa información, donde hay muchas empresas facticias, ellos tienen contratos con EPS y tienen miles y dieces de miles de usuarios, donde ese usuario lo operan, lo mandan a la clínica, lo mandan a consultas y él no sabe. Entonces, para joder. Entonces, yo pienso que parte del gobierno quiere controlar esta delincuencia donde la extrema derecha no está aceptando, pero no tienen la manera que se sienten. Para Hassan, ojalá que Dios quiera, hay algún sabio, Julio, un sabio en Colombia que sea neutral como Hassan, ¿ya? Y puede unir al presidente Uribe, al presidente Gustavo Petro y a los demás para hacer una carta de conciliación nacional y cómo tienen que hablar con la prensa para que no siguen metiendo, no siguen colocando ACPM, como lo llamas tú, al fuego, gasolina al fuego. El problema más grave que tenemos hoy en día es la prensa vendida, Julio, que ellos están siempre pendientes de los intereses del corrupto que tienen, igual que tenemos aquí en Barranquilla. Y esto también genera desánimo, manipulación, odio, mal genio, mal comportamiento. Entonces, ya tenemos que acabar con eso, pero eso se acaba siempre y cuando el presidente Uribe, como es es que hay mucho que me va a criticar ahora, critiquen lo que quieran, pero eso es una realidad. Tiene que reunir con el presidente Gustavo Petro, tiene que se reunir y buscar la gente que está, todos los gobernantes de la ciudad, del departamento, de toda Colombia, para hacer una carta de comienzo para una conciliación nacional. Estamos a un paso de una guerra civil, Julio, por tanta agresión del sistema. Ya el pueblo no aguanta. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Hassan Fares, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, una situación de inseguridad a nivel nacional y a nivel local que tiene bajo zozobra, riesgo, peligro y amenaza a la mayoría de los ciudadanos. Desde el Ejecutivo Nacional no se tiene una agenda de seguridad clara. En el marco de una política de paz, los cuerpos de seguridad muchas veces se encuentran bajo la incertidumbre de si tomar acciones o mantener el cese al fuego que permita los diálogos de paz con todas las organizaciones criminales, y los mandatarios regionales terminan lavándose las manos, responsabilizando al Ejecutivo Nacional de lo que ocurre en sus territorios. Nadie toma las riendas con acciones, planes, estrategias, programas de prevención eficaces, efectivos y eficientes, y la ciudadanía sigue afectada bajo esta gravísima situación. Sobre el llamado a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez hay que decir dos cosas, y lo voy a decir como abogado. El cambio en la postura de una institución
no debe estar sustentado en el cambio de los directores de la institución. Allí hay un elemento ya que da lugar a dudas. Y con la celeridad y prontitud a menos de un mes, no voy a decir que es una estrategia y una persecución política per se por parte de la Fiscalía, pero tendrá que demostrar su transparencia e imparcialidad, porque esta acción ya sembró la duda sobre la imparcialidad en un asunto que tiene hoy en la boca de todo el mundo a uno de los presidentes más importantes en nuestra historia reciente. ¿Dónde queda la imagen del país? Se trata de un jefe de Estado. Si cometió delitos, tendrá que responder por ellos, pero que se demuestre la comisión del delito, porque aquí se presume es la inocencia, no la culpabilidad. ¿Y cómo es que esa institución solicitaba la preclusión y ahora hace un llamado a juicio? Esperemos que se tenga la suficiente evidencia y no en simples declaraciones testimoniales, pruebas concretas que refuercen este argumento y que, por supuesto, el órgano competente para conocer de esta situación realice un juicio justo, imparcial y apegado a derecho. Es lo que espera el país, porque si no, van a haber afectaciones sin duda en el orden público y en la seguridad, ya no por la delincuencia común, sino con fines políticos, y eso va a afectar la polarización que ya tiene niveles muy altos en nuestro contexto. Esperemos que la imparcialidad, la transparencia y el uso correcto de los instrumentos de investigación permitan esclarecer esta situación sin que se caiga en un caso, en un típico accionar propio de la instrumentalización de la justicia con fines electorales. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.